Todos estos fenómenos, ahora imaginen ustedes médicos, los mandan a atender a esos pacientes a 40 grados de temperatura y vestidos como astronautas. Entonces algún descuido va a haber, y eso es lo que les ha ocurrido a los que han enfermado. No cabe en la cabeza imaginar cuál es la ideología para la salud que pueden tener los cubanos, que mandan un grupo de médicos a atender, pero bien documentados. La medicina en Cuba está muy bien estructurada. Entonces, eso constituye un elogio para un país que aparentemente está en condiciones difíciles de manejar. No se imaginan ustedes el trabajo que debió haber costado a la medicina cubana lograr sobrevivir. Y por eso ellos han ideado una serie de cosas. El factor de transferencia que se ha puesto tanto en moda y que de alguna manera regula modula la estructura antigénica, se desarrolló en Cuba. No se descubrió, se desarrolló correctamente. Entonces, debemos de ser cada día más epidemiológicos. Alguna vez se me preguntó a principio de año algún médico proclive que iba a estar encargado de esa área de salud que se hizo en Teciutlán, que se pensó que debía ser para médicos rurales, y me preguntó qué pensaba yo de cómo debe ser un médico rural. Bueno, para mí un médico rural debe ser mejor que un médico urbano, muchísimo mejor, pero no va a dejar de hacer cirugía. Yo los quiero ver en la punta de un cerro, que ni siquiera idea tenemos. Yo les pongo de ejemplo a mis alumnos. Hay un lugar ahí no sé, en la Sierra Norte, es un lugar altísimo, que cuesta 3 horas la subida. Uno ve las casitas, pero hay que subir 3 horas. ¿Ustedes creen que suben los vacunadores? Entonces, son poblaciones verdaderamente difíciles, en las cuales hay que hacer el esfuerzo por tratar de manejarlos. Entonces, ahí van a estar médicos. No van a hacer una cesárea, no se les va a ocurrir una apendicitis, no va a haber un aborto. Entonces, tienen que ser cirujanos y mejores médicos los que se vayan a la provincia, mejores que los que estamos en la capital. Porque aquí pueden abrir a quien sea, siempre hay un gallo que sabe hacer todo y ronca mucho. Entonces es difícil manejarlos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces estas expresiones del virus pues son multisímbolas. El virus hace su expresión central, es sistémico, pero puede hacer lesiones dermatológicas y puede expresarse y hacer difícil la concepción. Por lo tanto, todos los que vayamos a atenderlos tenemos que tener esa idea y además estar bien protegidos para hacerlo. La siguiente, por favor. Bueno, casi todas las enfermedades se distribuyen en alguna condición geográfica, pero siempre es el ecuador del Tierra. A todo mundo se le antoja vivir en el ecuador de la Tierra, sobre todo a los que viven en países del norte. Ustedes han visto viajeros que vienen de Estados Unidos y que vienen a probar nuestro clima. Este clima es ideal. El hecho de que ustedes puedan salir de su casa tapaditos ligeramente, no abusivamente. Aquí no cae nieve, afortunadamente.
Entonces, es un clima ideal para muchas cosas, pero también para los parásitos, también para los agentes causales de enfermedad. Y esto, pues, induce a que estas regiones sean regiones problema. La que sigue. Bueno, los lugares siempre tienen que ser lugares boscosos, donde hay colecciones de agua y donde es posible hacer la transmisión, porque debe haber. ¿Quién será el transmisor? ¿Algún mosco? ¿Pulgas? ¿Chinches? ¿Cucarachas? Algún transmisor que vive en esos lugares. No se ha podido determinar, ese es el problema. Estas enfermedades no se sabe cómo ocurren, pero de que hay un transmisor, lo hay, y de que hay un reservorio en la naturaleza, lo hay. Y no son los monos parecen, o los changos parecen ser más sensibles que el humano, se mueren por manadas terriblemente. Entonces parece que no es por ahí. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, aparentemente se considera el murciélago que puede ser el reservorio principal y transmisor a la vez. Bueno, ¿por qué? Porque en África todo lo que se mueva se come. Y entonces la necesidad es tan grande de comer que los murciélagos son parte tradicional de la alimentación. Ya les dije a ustedes que el primer niño de este nuevo brote fue un niño que capturó un murciélago. Aunque aparentemente no se hirió, ni el murciélago lo mordió. De todas maneras, ahí se considera que fue el caso índice, así se le llama en epidemiología. La que sigue. Entonces, separar a los enfermos, mantenerlos aislados, que la gente que los cuida esté verdaderamente protegida, esa es la condición. Los médicos tenemos la obligación de leer los diarios, y a lo mejor no para leer chismes, sino para saber qué está ocurriendo en salud. Entonces, cuando nosotros veamos eso, podemos darnos a entender qué es lo que está pasando en este brote. Todos los países africanos del occidente tienen la infección. ¿Llegará a nosotros? Esa es la pregunta. Uno debería decir, no van a llegar a nosotros. Pero es tan fácil tener la relación actualmente de comunicación con África, que no duden ustedes que vaya a ocurrir. Que había que cuidar aeropuertos, sitios de navegación y tener cuidado. Pero no hay ese cuidado de salud. Nuestra Secretaría de Salud es tan mentirosa que dice lo que le conviene. Cuando quiere que seamos un país avanzado, ya no tenemos más que 1 o 2 casos de tuberculosis. Cuando quiere dinero, tenemos muchos casos de tuberculosis. La verdad es que la tuberculosis ahí está. No la podemos terminar. No es fácil tratar a un paciente tuberculoso. Si ustedes revisan sus libros, el tratamiento correcto debe ser de 2 años, de 1 año y medio. Pero ahora inventaron que es un tratamiento rápido y supervisado, que es en 6 meses, y que hay que abrirle la boca, echarle las pastillas o inyectarlo, pero uno personalmente. Bueno, no se imaginan qué pueden hacer los pacientes. Cuando les dan ustedes un medicamento a fuerza, no sé dónde lo guardan, pero el medicamento, cuando se va el médico, lo escupen. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es posible mantener enfermedades como esa. La lepra ha sido y será. Ahí está. No es castigo divino.
no lean la Biblia para buscar lepra, porque para ellos fue un castigo divino. Y seguramente había una gran cantidad de pacientes que encerraban y no tenían lepra, pero se hacían leprosos por estar encerrados ahí con los leprosos. Entonces constituía un problema severo. La que sigue, por favor. Bueno, el virus chikungunya. Bueno, se oye muy feo. Depende como lo quieran ver. Pero se oye feo el nombre. Pero chikungunya no quiere decir más que encorvado o jorobado. Entonces, es una enfermedad también ocasionada por un virus, pero es un virus del cual sí se conoce su transmisor. Su transmisor es el virus. Es un virus que transmite el dengue también y la fiebre amarilla. Entonces, si en nuestro medio hay dengue y hay fiebre amarilla, debe venir el virus chikungunya. Y ya está aquí. Pero ustedes creen que hay 7 casos o 14 casos, así la Secretaría de Salud, como siempre tratando de no espantarlos. No, hombre, lo más seguro es que haya muchísimos más. ¿Por qué? Porque el virus dengue, o el Aedes aegypti, lo hay aquí en nuestro medio. Estamos rodeados por el Golfo de un sistema acuático que permite la proliferación de ese mosquito. Y en el Pacífico es más grande. Entonces somos un país predispuesto a este tipo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces, ese virus está aquí, se va a volver a lo mejor, no sé, pónganle un nombre náhuatl al jorobado, y así lo vamos a llamar. Bueno, trato de aprender muchas palabras, pero me ocurrió buscar la palabra jorobado, pero espero que sea menos grave que chikungunya. Páseme la que sigue. Bueno, ¿qué ocasiona esta enfermedad? La picadura del mosquito. Fíjense, la picadura del mosquito es una inoculación directa a la sangre. El virus se establece del sitio de picadura, se va a los ganglios cercanos, replica, o sea, se divide y luego se distribuye. Pero, primero, debe uno considerar siempre, todo agente causal que circula provoca fiebre. Entonces, debe haber hipertermia. Y la hipertermia parece ser que es importante. Después, debe haber dolores articulares. Le gustan las articulaciones. Por lo tanto, el paciente se encorva, que es chikungunya, encorvado. Y todas estas virosis duran 8 días, más o menos, una semana. Pero aquí queda como secuela el dolor articular. Entonces puede durar una semana más, varias semanas o hasta varios meses. Por lo tanto, va a ser una secuela importante. Bueno, entonces se hacen varios síntomas colaterales. Bueno, y nunca ponen astenia, adinamia y anorexia, que es el ataque al estado general. Entonces debe haber astenia, adinamia y anorexia, o sea, flojera física, flojera mental y no querer comer. Eso quiere decir. Bueno, puede haber dolores musculares, puede haber estado nauseoso, pero esos ya son como adornos del cuadro. El cuadro principalmente estará formado, ¿se oye? Sí. Bueno, entonces, esa es la condición del chikungunya, que lo vamos a tener, y además
Lo peor de todo es que algunos de nosotros vamos a ser chikungunosos. Páseme la que sigue, por favor. Bueno, ahí tienen el mosquito albopictus. ¿Qué quiere decir albopictus? Que tiene manchas blancas. Entonces ahí tenemos al mosquito albopictus y los sitios de picadura, que pueden ser cualquiera y que generalmente los de la piel. Ahora, le dicen a uno que para protegerse, estando en lugares endémicos, lo que debe uno hacer que es andar de mangas largas, bien vestido, etcétera. Y eso pues es difícil de hacer o de lograr en lugares donde la temperatura es muy alta. Aquí, porque no estamos acostumbrados a vivir en esas condiciones, pero muchos de los que vienen a estudiar a Puebla son de Chiapas, de Tabasco. Yo tuve una paciente de Baja California y entonces ahí es donde sí se sienten las diferencias de clima terriblemente. Bueno, pásenme la que sigue. Bueno, eso se trata de hacer el ciclo biológico de chikungunya y entonces, bueno, pues ya verán ustedes que es la picadura, pero son virus A, R, N, monocatenarios lineales. Aquí tienen dos defectos, son de polaridad negativa y envueltos. Entonces lo único que tiene que hacer el virus es perder su polaridad o modificar su polaridad y quitar su envoltura. Eso le cuesta cierto trabajo, pero lo puede hacer. Estos virus están altamente distribuidos en la naturaleza, altamente, de tal manera que en los lugares boscosos o en los lugares donde hay residuos de agua siempre habrá el virus. La que sigue, por favor. Bueno, en realidad el hecho de mantenerlos a ustedes con la idea, cuando uno dice va a hablar sobre enfermedades infecciosas y alguien se hable de tuberculosis, de lepra, de sífilis, no sé qué tantas cosas. Bueno, en realidad hay enfermedades nuevas, priones, ¿no? Y estos virus que están diseminándose por el mundo. Entonces, por lo tanto, son estos virus y estos priones los que van a producir enfermedad y de los cuales debiéramos estar alertados. Todos debiéramos estar alertados. Bueno, yo los invito a ustedes a leer y a leer con conocimiento de causa, a hacer de las enfermedades infecciosas enfermedades simples, que las pueda entender la gente y que no sean tan pecaminosas o tan salvajes con la población libre. Si nosotros logramos hacer eso y este simposio, ¿no? este ciclo de conferencias va ligado a eso. Ustedes deben aprender a liberarse de las enfermedades y yo espero que así lo hagan. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación del maestro decano Antonio Cruz López, con más de 38 años de trayectoria enseñando a la generación de médicos, y en nombre del Grupo Integración Área de la Salud de la Facultad de Medicina, le otorga el reconocimiento.